Estamos con Miguel Asqueta, director general de salud. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Un gusto, Ignacio, estar contigo, con los amigos periodistas y, por supuesto, con la gente en su casa. Y la verdad que la gente ya sabemos cómo está, ¿no? Y sobre todo escuchando estos voceros de la sociedad científica, recién escuchabas a Pontet, donde los médicos, porque vamos a no hablar por ahora de la política, ¿no? Pero los médicos, los profesionales, dicen acá hay un riesgo de saturación, un riesgo de colapso, hay que hacer algo distinto, ¿no? Y frente a eso, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Bien, los médicos estamos todos muy sensibilizados. Yo soy médico. Sí, sí. Hoy cumplo 31 años en mi profesión. Me recibí un 28 de marzo del año 90. Estamos muy sensibilizados. Un saludo a Julio y a tantos colegas. Él representa el colectivo de médicos intensivistas que, entre otros, están en esa primera línea y estamos muy sensibilizados porque ser médico y estar además en esta Dirección General de la Salud, ser médico en ejercicio, es el tema que nos sensibiliza mucho. Entonces tenemos que sopesar muy bien todos esos elementos que vivenciamos día tras día, tan complejos. Yo sigo ejerciendo los días sábados. ¿Qué es un médico general? ¿Alguna especialidad? En Carmelo, en mi ciudad. Ujú. Yo hice años internación sanatorial, ahora hago atención primaria de salud, medicina de policlínicas, y a veces tengo pacientes que ingresan a los CTI, que se complican y demás. Los tuve durante años y convivimos con esto. Así que saludo a aquellos colegas, las licenciadas en enfermería, los enfermeros y todo el personal que está en este momento complejo, como todos los percibimos, por supuesto. Claro, pero cuando uno los escucha a ellos, dicen, oh, estamos desesperados. Y cuando uno escucha al gobierno, dice, no, la situación está bajo control. ¿Y la gente a quién le hace caso? En realidad la gente no sé si es que tiene que hacerle caso en estas discusiones a algo. La gente, yo diría que le tiene que hacer muchísimo caso a las medidas que desde marzo del año pasado venimos tomando. Eso en primer lugar. Sí. El mensaje sería que si la población en general cumpliera los protocolos y todas las medidas preventivas, como ocurrió en otros momentos, probablemente algunas curvas pudieran no haberse disparado. Pero acá no sé si es un tema de razones. Y Ignacio. hablando de las medidas, ¿no? Frente a esta situación que es alarmante, el gobierno toma medidas más livianas que las que tomó en marzo, cuando la cosa recién no había arrancado. ¿Por qué es esto? Tal vez tenemos que ver que las medidas que se tomaron en marzo del año pasado fue en un momento en el que veíamos en el mundo, sobre todo en el primer mundo, donde hay desarrollo tecnológico, dinero, equipamientos, que vivían esa pandemia con 3 meses de evolución sin poder ni saber manejarla, con el colectivo médico aprendiendo cómo era el virus, creyendo que el virus se diseminaba de una forma y resulta que puede ser de otra. O sea, lo que tú me preguntas es algo muy importante porque no es lo mismo 3 meses de pandemia que 1 año y pico. Y en aquel momento el presidente, muy acertadamente, luego aquel primer Consejo de Ministros, dijo, bueno, hagamos una determinada cosa que puede ser en un momento de pánico, terror y en desconocimiento e Claro, incertidumbre. Claro, ahora hay un horizonte Claro. más claro. Pero me deja sumarme a... Perdona, pero déjame cerrar sí. algo. Hay un horizonte claro en algunos aspectos porque están las vacunas, En ese sentido pero lo además planteo. conocemos las medidas. Y lo que enfatizamos hoy es que en marzo del año pasado no conocíamos las medidas. Claro. Yo nunca me había sentado a hacer Claro, un protocolo de déjame nada. ubicarme- Después de 700, 800 protocolos Está claro. y viendo que sale el Inspector Nacional de Trabajo a decir que en el 50% Sí. de los casos no se cumplen los protocolos, por darle solo un ejemplo, Ujú. estamos complicados en algún otro aspecto que no es necesariamente el tipo de medidas, sino el tipo de cumplimiento. Pero mire, estamos en una semana, iniciando una semana muy particular, Semana Santa, semana de turismo, semana de la cerveza, semana de ciclismo. Todas esas actividades están suspendidas, la cerveza, Exactamente. la del deporte. Sin embargo, este año no se pidió desde el gobierno suspender las actividades religiosas. Recién, hace unos minutos, el senador Sebastián da Silva, con el que comparte sector político, pedía a Sturla que se suspendieran eso. Entiendo que ahí están las perillas que maneja el gobierno y las perillas que maneja la ciudadanía propia y los distintos actores. Pero el gobierno no podía haber apretado ahí las perillas en lo que es las actividades religiosas, teniendo en cuenta que estamos en un momento muy particular. Tal vez estamos hablando de un subsector que a su vez es pequeño y que habría que ver cómo es el comportamiento. Se tomaron esa medida en diciembre, como tú dices. Claro. Habrá que ver si se toman o no en estos días, pero yo lo de las medidas que tú dices y las perillas, no sé si recién se usó el término tibio o no, el martes pasado hubo un Consejo de Ministros donde el mensaje fue importante. Hay que ver cómo lo ve cada ¿Y dónde, uno. dónde está la falla entonces? ¿Por qué seguimos? Porque se entiende que el gobierno, los expertos, todos queremos que bajen estos casos. ¿Dónde usted está viendo que está la falla para no poder bajar esos casos?
que los expertos consideran que es importante, están los informes del GACH. Por eso. Están los informes de nuestros expertos. y Alineados demás. estamos todos. Si esto fuera un programa de 1 hora y media, podríamos leer los documentos y ver que no estamos tan lejos como a veces pareciera que estamos. ¿Saben cuál es el problema? Cuando se dice disminuir la movilidad en cuanto a lo laboral a ciertas tareas que pueden ser esenciales o que su ausencia no genere una gran distorsión. El Consejo de Ministros prácticamente cerró las oficinas públicas. Centenares de miles de funcionarios públicos no van a su trabajo, están en teletrabajo. Y centenares de miles o algún millón de uruguayos no concurren porque no hay casi actividad presencial. Les pongo solo un ejemplo donde a veces contraponemos un subsector con algo muy importante, Sí, donde son el miles señor de presidente uruguayos, dijo, sí. esto vamos a hacerlo. Son miles de uruguayos, sí. De hecho, vamos a escuchar Exacto. al presidente de la República cuando se refirió al concepto de burbuja, ¿no? Porque Y eso es algo absolutamente fundamental que después podemos hablar por eso un me segundito de parece eso. que está bueno para introducirlo, porque ya no es el quédate en casa. No sé si lo podemos ver. Mientras les recuerdo que ustedes pueden votar a nuestra encuesta, ¿no? Si las medidas anunciadas por el gobierno son las adecuadas. Pero vamos a escuchar lo que decía la calle. Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad. La transformación del quédate en casa del marzo pasado es hoy quédate en tu burbuja. Es quédate con tu círculo o núcleo familiar. Entonces, creo que está bueno explicar qué significa quédate en tu burbuja. Lo que está claro es que ya no es quédate en casa, ¿no? Y me imagino cuando venías para acá veías toda la gente que había en la Rambla, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Permitir que la gente salga, ¿no? Como está ahora, o como nosotros vamos a trabajar, ¿no? Porque los públicos, está bien, hay un cierre de actividades, pero luego, ¿no? Los privados están trabajando y se permite esa movilidad, digamos, ¿no? Sí. ¿Eso no es asumir un riesgo en este momento donde los contagios se dispararon tanto? Tanto la medicina como las decisiones políticas siempre es asumir riesgos, Ignacio. En base a la evidencia que tienes, a la constatación de hechos, sobre todo del pasado, y a previsiones de lo que puede venir. Eso es asumir ¿Y riesgos. por qué se asume ese riesgo cuando, por ejemplo, están pidiendo de Frente Amplio y de las sociedades un confinamiento, que se cierre más la perilla, que la gente quede guardada? No, pero a lo que me refiero a asumir riesgo es que siempre sabemos que en la evidencia que nosotros tenemos está que se pueda llegar como se hizo durante el año pasado. Y las medidas de diciembre, ustedes recordarán, cuando se anunciaban aquellos 1.500 casos para enero, se anunciaba ya una probable saturación, se tomaron medidas el 16 de diciembre y eso fue efectivo, a tal punto que la segunda semana de febrero había venido un declive, se llama la M, la primera ola que hizo una M, que luego después empezó a subir porque se cumplieron determinadas cosas. Pero Ahora, hoy no- fundamental hoy contra la termina- burbuja, fundamental. Sí. El concepto que dio el presidente, ¿cuál es? Yo estoy con el tapabocas. Acá hay un número importante de compañeros que trabajan juntos. Ustedes están en burbuja. Yo no soy de esta burbuja. Entonces, limitemos el mensaje del presidente a quienes trabajan juntos, a quienes conviven juntos, al grupo familiar. Una de las cosas, cuando tú me preguntabas, ¿qué puede andar mal? Si cumple 40 años, Nacho, 50 voy a cumplir. cumple 50 años. Se le cayó una sopa. Una cosa es festejar su cumpleaños número 50 con su burbuja familiar y alguien más, y otra cosa vengan compañeros de todos los medios donde él trabajó, más sus compañeros de colegio, otro más, y en una casa, Sí, porque acá no me pero- refiero a un evento por ahí, Sí. se junten Eso está 35. pasando hoy. Claro, Eso Y eso está está claro pasando. y la gente lo Está tiene claro, pasando. pero no lo está cumpliendo, Asqueta. Ese es Claro, el tema. Hoy claro. tenemos el dato, te decía, en marzo teníamos muchas dudas. Hoy no hay duda que la gente no está manejando bien su perilla. Lo sabemos. Y entonces, ¿hasta cuándo le vamos a dejar esa libertad Responsable. a la gente O responsable? irresponsable, ¿no? Sí. ¿Cuándo vamos a meter mano? Nosotros, como Ministerio de Salud, hemos puesto todas las herramientas. El Poder Ejecutivo, a nuestro entender del Ministerio de Salud, ha tomado las medidas adecuadas. Tal vez, como ustedes dicen, hay que valorar muy bien los públicos a los que se dirigen los mensajes. Tal vez tenemos que hacer una comunicación, en algún caso con algún viraje, como se ha hecho. El Ministerio de Salud va a sacar comunicación a grupos específicos, porque uno a veces se teme también que estos casos, como puede ser ahora, estemos discutiendo esto y nos están mirando, ¿saben quiénes predominantemente? Muy probablemente los que están cumpliendo, Los que están los que cumpliendo. tienen miedo, Los otros quizás los que están están en la enfermos casa, clandestinos, los que eso tienen es más de entendible. 65 años, los que tienen algún familiar que puede tener una discapacidad o algo, está aterrorizado, cuándo me toca la vacuna, cuándo me voy a vacunar. Probablemente estemos un poco confinados en esa mitad o tercio que cumple, que sabe los protocolos y todo. Usted Y hay dice otra apuntar parte- a los más jóvenes. No, yo digo apuntar
a los que no cumplen y a veces no son los que miran el programa, ni leen los Twitter, ni son tampoco Está bien. los que leen lo del Bueno, GAN y ¿dónde todas las están? cosas que Bueno, hay que pero hacer. lo que muchos dicen, y vamos a ver ahora un tuit del Pacha Sánchez, por ejemplo, ¿no? Pero está todo bien con la libertad, pero ya ves lo que está pasando, dejando a la gente libre. Entonces, es hora de que el gobierno se ponga los pantalones y con garrote en la mano aplique mano dura. ¿Tá? Y, por ejemplo, poneme el tuit de Sánchez, ¿no? Pero dice, reaccionó el gobierno, tarde pero reaccionó. Al final se podía restringir más la movilidad, como se lo propusimos en enero. Ahora, ¿se puede ir al bar o al shopping, pero no a la escuela? Sugiriendo, ¿no?, que hay otras actividades. ¿Por qué los bares y los restaurantes están abiertos? ¿Por qué no se pueden cerrar? Sí, tal vez estas ironías a veces no contribuyen mucho. Cuando se pidió la votación de aquella ley para restringir la movilidad en cuanto a el derecho a reunión. Sí, las Todos aglomeraciones. sabemos- y Sí, el todos Frente sabemos no lo bien acompañó. ¿Quién votó y quién no votó? No, está bien. Pues, está bien. A Vos ver. contestame a mí, no al Pacha Sánchez. ¿Por qué No, los bares y no, los no, restaurantes... No, Ignacio, te lo estoy diciendo a ti. Pero yo digo, ¿por qué los bares y los restaurantes Sí, siguen sí. funcionando? Cuando una cosa es un restaurante donde yo puedo ir con una pareja, mi familia, la burbuja y todo bien a distancia, y otro es un boliche, como he visto, donde hay decenas y decenas y decenas de jóvenes, de más veteranos, y están todos en un mismo sitio, donde obviamente se puede contagiar el COVID, y eso pasa en estas noches. Está incumpliendo el protocolo. Está bien, pero pasa, ¿no? Bueno, tenemos que enfatizar muchísimo más en la colaboración que tiene que haber entre diferentes organismos del Estado. La fiscalización de los boliches es de la Intendencia de los departamentos. Está Te bien, digo por algo, ejemplo. Arjeta, Entonces es importantísimo Sí. que enfaticemos todo y colaboremos todos entre todos. esto del de Pacha Sánchez, usted decía, es una ironía. Usted es médico de profesión, pero es político de elección. ¿Hace cuánto que está en esto? ¿Usted no ve la guerra que hay en las redes sociales entre los políticos, cruzándose acusaciones de lo que se hizo, de lo que no se hizo? ¿Qué pasa con eso? ¿Ese es el mensaje que le estamos dando a la gente? Cuando le decimos, hay que darle mensajes a la gente que dice, pero si se están peleando, se están arrancando los ojos. Es brutal. Y yo ¿Usted no lo ha puedo, visto? y no puedo menos que coincidir, Leo. Es tremendo. Cuando la política barata se mete en esto, pierde la gente. Entonces, uno aspiraría a que sanamente, cuando se dice no somos escuchados, nosotros hemos creado la Mesa Coordinadora de Cuidados Críticos ya desde hace algunas semanas con todas las partes. El doctor Pontet, presidente de la SUMI, el otro expresidente de la SUMI, el doctor Núñez y varios más, que no me voy a poner a nombrarlo, integran la Mesa Coordinadora. Todos son escuchados. Actores políticos han pedido audiencias diversas, con nosotros se han entrevistado, todos son escuchados. Se toma, los que decidimos después somos nosotros. Ahora, el que elige la red social para hacer política barata, primero, no soy yo. Segundo, me consta que no son algunos de los principales personas que están en el gobierno. Y bueno, yo no puedo ir a ese terreno. La gente debe saber que es muy fácil, a veces, gritar a la pulpería y callar a la comisaría. Eso es facilísimo. Y esto que quise decir recién no fue otra cosa que demostrar que quien te pedía algo, quien te pide algo, perdón ahora, pero antes no lo hacía. Y yo lo otro que preguntaría, cuando se piden esos confinamientos y demás, el presidente fue muy claro, una de las cosas que no se puede hacer, porque eso lo sabemos todos, es no ir a una medida que no se cumpla o que no se pueda controlar. Entonces yo también preguntaría, ¿cuáles son los niveles que se piden? ¿Cuáles son los niveles que se piden? Déjeme hacer un apunte justo a lo, ¿Cuáles son los niveles? a lo Por ejemplo, de la Leo, gente, porque por recién ejemplo, hay Yo pregunto ¿Qué- cuáles son los niveles que y se si, piden. y si yo te lo preguntara a vos, ¿qué otro paso se puede dar? Si esto se complica en serio, ¿qué otro paso se puede dar sin que sea el confinamiento o la cuarentena obligatoria? En la medida que se va, todos los informes técnicos tienen algún paso que siempre va más allá. Por ejemplo, Ha habido limitaciones en los horarios, por ejemplo, en ciertos bares, restaurantes y centros nocturnos. Lo recuerdan muy bien. Hasta un horario extendido. Después se bajó a un horario. Los SECOED en los departamentos le podían poner horario, que lo de la regionalización no está mal, porque hay departamentos diferentes a otros o regiones diferentes a otras. Dentro de cada subgrupo siempre se puede ver a qué se puede llegar. Ahora, la limitante, Leo, imprescindible que la gente lo entienda, va a estar en que en definitiva se cumpla o no se cumpla. Hay quienes mediante fiscalización, que debería ser mucho más severa entre organismos del Estado que tienen diversa fiscalización y de diciembre en adelante, organismos como el Ministerio de Trabajo, el propio Ministerio de Salud Pública y otros han sido severos en su fiscalización. Si tiene que haber el Ministerio de Interior, por favor, los miles de actuaciones que ha hecho, ver la fiscalización, seguir con los protocolos, seguir con la medida, profundizarlo, y algunas actividades fue notorio que el martes pasado se dijo, estas no se van a realizar.
Hay dos cosas que quiero preguntar. Una, ¿ha habido errores en la comunicación y la información de los casos positivos de COVID? Y ha habido rectificaciones públicas en las últimas horas por parte del Ministerio. Pero errores groseros, ¿no? De 800 casos más en un día, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Sí, sabe que no fue errores, es nuestros sistemas informáticos, que daría para otro programa ver cómo recibe uno las administraciones. Nosotros, con lo que recibimos en el Ministerio, por fortuna, con un capital humano que se puso la camiseta y que salió adelante, con ciertos sistemas informáticos y con sistemas de comunicación desde el territorio hacia el Ministerio, que deben ser cambiados, porque lo vienen reclamando hace meses, se dio una cosa, Ignacio, pero muy notoria. En estos últimos días, que es bueno decírselo a la gente, cuando se reporta que en el día se recibieron X casos y los del día son menos, es porque se están recibiendo datos atrasados. Pero eso es porque hay laboratorios que enviaron mal la información al Ministerio de Salud Pública. Hay dos cosas. Hace una cantidad de hisopados y resulta que le pasan un número de positivos al Ministerio y después se supo que en realidad se habían equivocado y había una cantidad que no les reportaron. No solo laboratorios. Hay laboratorios que reportan muy tarde y muy mal. Ajá. A veces no al Ministerio, a los propios territorios, en los departamentos del interior, le reportan a las departamentales de salud y los pobres compañeros de las departamentales les llegan tarde, tienen que confeccionar planillas y ellos tienen la obligación de mandarla. Porque lo que ha hecho siempre el Estado uruguayo en esto es ser muy transparente. Los números hay que darlos. En otras circunstancias, ¿quién te dice que otros hubieran dicho, bueno, hoy hay 1.500, pero tengo 2.000 en el pool, ¿me entienden? Sí. 500 son una mezcla de números de antes y no los doy. Y los escondo. Eso Hemos sido transparentes. Eso sí, no claro, se está sí. haciendo. Está bien, pero ¿qué hace el Ministerio de Salud Pública como autoridad fiscalizadora para que esto no siga ocurriendo? Porque ahora nos enteramos que resulta que los casos de estos últimos días en realidad eran mucho más de lo que se informó. Y eso es lo que te permite tener un termómetro de la situación para actuar en consecuencia. Sí. La crisis a veces lleva a que nosotros dispusimos en una norma que entre 24 y 48 horas debían llegar obligatoriamente los resultados y un número importante de laboratorios no lo reportaba. A veces lo importante es ver la evolución que tiene la ciencia en esto que es tan vertiginoso y dinámico. Hace 3 meses lanzamos los test antigénicos. Ha sido un éxito para el diagnóstico en agudos. En los próximos días vamos a aumentar el número de test antigénicos y probablemente salga una determinación que haya menos estudio de PCR y más test antigénicos, porque tiene excelente resultado, son en media Más hora, ágiles. no se demora 10 o 12 horas a veces el resultado, entonces la ciencia nos está dando herramientas para que pueda haber cambios, Ignacio, que es tan difícil a veces lograr la realidad con 15.000 o 20.000 test por día. Tengo una pregunta. La calle ha dicho, a mí me costaría, hasta por una cuestión de principios, aplicar medidas restrictivas como una cuarentena. Usted que está ahí en el límite entre lo médico y lo político, ¿qué es lo que juega? ¿Qué es lo que tiene que preponderar al momento de tomar una decisión si la cosa se complica? ¿El liberalismo político o la ciencia? Pero, ¿sabe lo que pasa? Sí. Estamos en un problema. A ver. Yo tendría que ayudarlos a que en esta silla estuviera el presidente para Bueno. responder eso. Se Porque lo pregunto a usted el que como médico, decide, se lo el que pregunto a usted decide como es el médico. señor presidente en el Consejo de Ministros. Nosotros somos unos humildes servidores del ministerio para que el ministro Salinas y el subsecretario Sadjian lleve información a No, al Poder no Ejecutivo. le decía que contestara por el presidente, sino por usted, Miguel. ¿Qué es lo que le pesa más a usted? ¿Sabe qué? Yo no sé si hay que medirlo en peso. Nosotros intentamos mantener un equilibrio permanente entre la objetividad científica. No nos olvidemos que a veces juegan algunos temas subjetivos, juegan pareceres, juegan opiniones. Estoy hablando de la ciencia. En una reunión, a veces nos pasa hasta con asesores y expertos, tenemos que después de un momento bajar y decir, ¿eso es lo que a ti te parece o eso es lo objetivo? Bueno, uno va cuajando en una reunión. Entonces, la objetividad que tiene la ciencia, las estadísticas que se tienen y algunos elementos que por fortuna hoy los tenemos, nos hacen pensar que en este caso los ciclos que son más o menos de a 15 días, ustedes los manejan, 15 días que es la duración del virus y 15 días el estado de las personas, y usted sabe cada 15 días que luego se traslada a los siguientes 15, cuando se han tomado medidas han sido efectivas, al mes, después de 2 ciclos, comienzan a descender, es cuando realmente se ven los cambios. Todo eso nos juega. Nosotros le mandamos a la producción, Sí, las obviamente. tengo. Vamos a mostrar esas gráficas sobre la vacunación. Es lo que ocurre en distintos países. Exacto. Y vamos a explicarlo y lo vamos a sacar en Entonces, esa a ver, pantalla grande. una cosa era discutir medidas en diciembre. Diciembre no había vacuna. No A había ver, vacuna en el mundo.
En algún lugar, los primeros de diciembre, en el Reino Unido, las primeras. Ahora, ¿Qué indican estas gráficas? A ver. Las gráficas tienen, en el inicio, a la izquierda, tienen el día cero, cuando cada país empezó a inocular. Y miren lo que pasó. Miren, allá tienen arriba Chile, Israel, Serbia, Reino Unido y Estados Unidos. Son países que tienen buenos niveles de vacunación. La línea naranja dice nuevos decesos por millón de habitantes, ¿no? Exacto. Y la verde es el porcentaje de vacunados. El porcentaje de vacunados. Y ven ese entrecruzamiento. Sí, por ejemplo, tomemos alguno, acá, ¿no? Cualquiera, exacto. ¿Está? Que a medida que aumenta el porcentaje de vacunados, va bajando la cantidad de nuevos decesos. Exacto, pero si tú te fijas, ahí está Ignacio, fíjate que hay algunas curvas que ya en el primer mes y medio de comenzar la vacunación tiene un importante descenso. Ajá. No tenemos el número absoluto. Por ejemplo, en Israel. Fíjate lo de Israel, fíjate lo del Reino Unido, que luego de que en el primer... Hablando de Israel, vos sabés lo que hizo Israel en enero. Israel estaba vacunando en una situación muy parecida a la de Uruguay, estaban colapsando y fueron al confinamiento estricto. Vos te metiste en ese baile. Israel hizo el confinamiento. Bien por ellos. Está, pero le salió Bien bien. por ellos. Le salió bien. Pero bien por ellos. Pero esa disminución de muertes da para deliberaciones de técnicos, a ver si fue por el confinamiento o por si la vacuna que está inoculando es efectiva al mes y medio. ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué vemos acá entonces? Uruguay es muy incipiente, pero Uruguay mañana se comienzan a vacunar con segunda dosis los primeros vacunados. O sea, si miramos esto, es tener un panorama alentador de lo que Uruguay puede conseguir para las próximas 3 o 4 semanas en base a esto. Ahora, dentro de ese escenario entonces de preocupación, tanto para el gobierno, las autoridades de la salud, ¿ustedes empiezan a ver algunas señales positivas en eso? Lo de la vacunación es una. Es notorio. Le pregunto porque venimos de 2 semanas consecutivas de Consejo de Ministros, donde se viene analizando. ¿Hay algún avance, hay alguna señal de, bueno, un mínimo cambio por lo menos? Yo diría 2 cosas. Tenemos por un lado lo de las vacunas, que es incontrastable el resultado que se está teniendo, aún después de la primera dosis, y sobre todo con la Pfizer, la que está al personal de salud y a los mayores de 80, excelente resultado con la primera dosis, que en algunos países se considera la segunda, que podría ser a las 21, a las 28 semanas, días, a la tercera o cuarta semana, para que la gente entienda. En algunos países la dan a la quinta semana. ¿Qué quiere decir tenemos excelentes resultados? ¿Qué quiere decir acá? Que disminuye el número de contagios, disminuye el número de enfermos, pero sobre todo disminuye el número de ingresos a CTI. O sea, la potencia con la gente se... Absolutamente, pero además la de Pfizer, que por eso el personal de salud y esencial se vacuna con la de Pfizer, no es ni mejor ni peor una vacuna, es diferente. Ya en los primeros 15 o 20 días, por cómo se desarrolla la inmunidad de la persona, hace que haya menos transmisibilidad de las personas. Estamos muy jugados a la vacuna. Nos jugamos mucho la vacuna. Nos jugamos mucho la vacuna. Es una buena noticia que hayamos tenido la de Sinovac y Pfizer, porque si nos jugábamos a la primera estrategia del gobierno con el plan COVAX íbamos a estar... Que no era una estrategia del gobierno, yo te corregiría, fue una estrategia mundial. La estrategia, el plan COVAX es una estrategia ¿Es un fracaso mundial. Ese plan? ¿Se puede...? Y viene muy mal, muy mal. Pero voy a no insistir hay noticias que no es del gobierno uruguayo. Está bien, pero no hay noticias que venga AstraZeneca como no, hay noticias, sí. Prometió para la segunda quincena de abril, pero menos dosis de las que había prometido. No son buenas las noticias. Ahora, convengamos que dentro de esas malas noticias que hay con el mecanismo COVAX... Hay buenas noticias por el lado de Pfizer, que va a mandar más. Rapiña, como aquí no me van a mirar de la CNN, por ahí presumo, no se van a enojar y un vasco nunca tiene miedo en esto. A ver, aquí hay una rapiña entre poderosos. Países de la Unión Europea, donde se producen las vacunas, entre ellos mismos o a veces con otros poderosos, lo que hubo fue como una rapiña vacuna. Cuando los poderosos con mucho dinero se rapiñan la mercancía, es difícil que los que tienen menos poder, estar más lejos, son más pequeños, puedan llegar. Y Uruguay ahí tiene 2 millones y ¿cuánto de dólares puso? Recuerda. Más de 100 millones de dólares. Y no se puede recuperar de lo que ya se entregó, digo. No se que, puede ir para atrás en el pero mecanismo que nosotros COVAX. Vamos a comprar todas las vacunas que se comprar. Van a llegar un poco más tarde la del COVAX, pero nuestro presidente fue tan hábil. No, pero yo decía por lo del COVAX, decir, ir para atrás con el COVAX. Nuestro presidente fue tan hábil que en esa rapiña entre poderosos, por las cuales hay países de la Unión Europea que están a punto de iniciarle juicio a las empresas. A ver si nos entendemos. Sí. A punto de iniciarle juicios y la Unión Europea está a punto de bloquear la compra de otros poderosos y no dejar salir vacunas. Nuestro presidente, creo que él usó un término de colarse o algo de eso. Sí. Yo no se coló, me parece que entró sin que lo vieran mucho, tal vez usted me dice, pero con la autoridad que tiene a negociar con quien tenía que negociar, con jefe de Estado. Habló con los CEO de las principales industrias en una estrategia que venía siguiendo el gobierno, como todo el mundo de la OMS y el mecanismo COVAX, y cuando vimos que empezó la rapiña entre poderosos,
que no teníamos por qué pensar que se diera. Se empezó a dar, bueno, se utilizó otra estrategia y vaya que es efectiva. Y rapiñamos nosotros. Hoy, no rapiñamos, nosotros fuimos a comprar. Fuimos a hablar con el dueño de la pelota, digamos. Nosotros le estamos comprando a la gente, no estamos metiéndonos los problemas de otros. Y les quiero decir algo último, Sí, perdón. sí. Y pese a todo, esas tardanzas y todo lo que se criticaba, a ver, lo que hay que explicar es cómo el mundo explica, y Latinoamérica, y mucho que criticaban a este país, que qué tarde que tenía todo, hoy es el cuarto. Estamos en el top 5 de los vacunados. Sí, y bueno, hoy, somos 3 millones también, no es fácil. pero Y un Ignacio, país muy accesible. nosotros también compramos menos y Sí, sí. no nos tenían por qué dar bolilla porque Claro. somos chiquitos. Y nosotros estamos hoy, en el 17% de la población objetiva vacunada. Cosa impensable. Vayan a ver en la Unión Europea en cuánto están. O sea, la vacunación es la gran apuesta, que esta gráfica que veíamos recién lleve a que A cruzarse. le pueda ganar a esa carrera contra las camas de CTI, ¿no? No, la carrera contra las camas de CTI, perdón, no es una carrera contra las camas, perdón. Contra la ocupación. Vamos a rectificarnos. Esa es otra carrera que el gobierno la viene siguiendo desde abril del año pasado, cuando en marzo hicimos las primeras reuniones, se nos plantearon temas. Yo a veces, perdóneme, hay cosas que no las entiendo. Se nos plantearon temas el 3 de marzo. 3 de marzo. Al día siguiente asumió el Ministerio de Salud la gran reunión que ya todo el mundo sabe que existió entre prestadores y demás. Se nos planteaban temas como que estuviéramos hace 5 o 6 años en el gobierno. Nos decían, en ACE vamos a estar horrible porque tenemos 85, 86 camas operativas. Y cuando se saturen, hoy hay más de 200. Bueno, eso es lo que acaba de tuitear el ministro Salinas, Y bueno. quejándose en una discusión ¿Qué tuiteó? con alguien que le planteaba por las camas de CTI. Él dice, ¿cuántas camas nos dejaron? ¿Cuántos egresados años hay de medicina intensiva? ¿Por qué? Escuela de graduados de la Facultad de Medicina mostrando su malestar por el entonces, escenario que... Lo dijo el doctor Ponteo, y hay 827 camas operativas y va a haber 950 dentro de unos 10 días y puede llegar a haber más. Perdone que me ponga al lado de Pereira, pero de alguna forma en un escenario de dificultad estamos entrando en un escenario de discusión política que no... No moje más oreja, Miguel. No moje más oreja, Miguel. que ¿Cuál estamos- es? A ver a cuáles te refieres. No, recién. Dice cuando dijo atribuir la que- responsabilidades a gobiernos pasados. Bueno, responsabilidades ahora están ustedes a hay que hacerse gobiernos cargo y, pasados. y no habla de la herencia maldita. No, yo no atribuyo responsabilidad. Yo decía que actores de la salud Sí, decían, en ACE estábamos Por muy mal eso. porque tenemos esto. Me asombró a mí esa afirmación, porque quien dijo eso era alguien que venía por ACE de la gestión anterior. ¿Pero a qué voy? Leo, no, yo no estoy mojando en ningún lado. Digo, no sé. lo que se hizo fue prever entre el Ministerio de Salud, ACE, que la gestión del presidente de ACE justamente en ese momento fue permanentemente proactiva, absolutamente alineada a lo ministerial. Y contestes en que el presidente y la ministra de Economía, a ver, en la línea que siempre dijeron, acá la inversión que haya que hacer, porque esto no es un gasto de inversión, se hará. Díganos cuánto cuesta y esto se hará. Y ha sido aumentar las capacidades. La única capacidad que nosotros vamos a aumentar de una forma importante, que son los recursos humanos, porque acá deberíamos hablar de gestión de las camas de cuidados moderados, De eso quiero hablarte. que son las camas de sala, como entiende la gente. Sí. Y los intermedios, Sí. tanto antes que el paciente ingrese a la parte más crítica, lo que es lo intensivo, o el paciente intubado, para que la gente entienda. Siempre teniendo una buena gestión en el moderado y en el intermedio, y cuando el paciente está en esa fase crítica intubado, los que luego se destetan del tubo, con una muy buena gestión del cuidado intermedio posterior, también podemos hacer mucho cambio en la gestión de esas propias camas críticas. Déjame redondear el concepto. Hay 129 camas más, lo decía ahora la Autoridad del Ministerio de Salud Pública. Con eso están difiriendo una eventual saturación de los CTI, más allá de las medidas que se están tomando. Formación y capacitación de médicos para que trabajen en esas áreas, porque las camas tienen que estar atendidas por personal, ¿no? Solas no pueden funcionar. Tengo entendido que se está elaborando un decreto, ¿no?, para que se baje la cantidad de funcionarios y médicos necesarios para cada cama de CTI, de forma tal de poder atender a una mayor cantidad de camas con el personal existente. Bueno, yo no lo conozco. No puedo saberlo yo o no. No, bueno, por lo menos el Ministerio de Salud nosotros no estamos elaborando ninguna norma que haga que bajen los niveles. Que baje la cantidad de funcionarios, ¿no?, de médicos, asistentes, que hoy son requeridos para asistir cada cama de CTI. No, una cosa ¿No es se está elaborar, evaluando eso? una cosa es elaborar una norma y otra cosa es la discusión seria que se da, por ejemplo, la mesa de cuidados críticos. ¿Y no se donde está dando existe esta la SUM y discusión? demás. No es esta discusión. Lo que se está dando es lo siguiente. Parte de los recursos, los
900 personal de enfermería perdón, 600 de enfermería y 300 médicos no intensivistas Sí. que irían a colaborar, ¿de qué es lo que se está hablando? Como tú dices, Ignacio, exactamente, cuando tú tienes una situación crítica y pudiera llegarse entonces a la saturación, para que no ocurran los colapsos, tú puedes gestionar de otra forma. Lo acabo de decir, tú tienes pacientes en el pre-crítico. Digamos, medicina crítica es intensivo y intermedio, pero para que la gente entienda, a veces le decimos crítico al intensivo. ¿A qué voy? En el cuidado intermedio, perfectamente pueden intervenir estos otros profesionales capacitados supervisados por el intensivista. Eso es de alguna forma y para dar posteriormente también. más aire en la atención. ¿Qué pasa hoy? Acá se puso, no sé, lo pusieron ustedes en algún momento, algo que yo lo viví como médico, la saturación del año 2016. Claro, Sí. cae el 90%. ¿Qué pasaba? Se llega a una saturación, porque ¿qué pasa en realidad? Yo como médico le pedí al médico CTI que me ingresara un paciente porque tenía una neumonía bilateral, que la diagnostiqué, e ingresaba al CTI. Cuando culminaba el tratamiento con el paciente intubado, si lo tenía que intubar, y a veces lo dializan y se complica la situación de la homeostasis y se puede complicar el aparato cardiovascular, el paciente está crítico, cuando empieza a salir, muchas veces los pacientes permanecen después en el CTI si hay una poca ocupación de camas, porque es mejor y más cómodo, digamos, que esté ahí. Pero también el paciente, en base a una adecuada gestión del cuidado intermedio, en situaciones críticas, tú lo extubas, después se puede seguir dializando, se puede seguir haciendo, aquí hablaban de fisioterapia respiratoria, que es muy especial, que muchas veces en situaciones normales se hace en el propio CTI, ¿me entienden? Claro. El paciente está más Desagotar días. el CTI para poder tener más Entonces capacidad esto de atención. responde un poco a lo que tú dices, Ignacio, quiero interpretar, porque no es lo mismo cuando tú tienes el médico, que por los decretos es un médico, creo, cada 6 pacientes de CTI, pero cuando tú comienzas a tener pacientes que pueden salir o que no entran, porque hay una mejor y adecuada gestión, se ha preocupado mucho porque haya mejor y más adecuada gestión de moderados y de intermedios. ¿A qué voy? Podrían estar trabajando otras unidades. Los anestesistas, por ejemplo, fueron los primeros que el año pasado la Sociedad de Anestesiología dijo, estamos a la orden, porque el Sí, paciente está bien. ventilado, el anestesista lo maneja muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Y ahí puede cambiar la ecuación. Yo de repente veo que hay 8 pacientes manejados por un intensivista, pero ¿me entiendes a qué voy? ¿Qué quiere decir? ¿Que violo algo? Bueno, no, pero capaz que hay 6 críticos intubados y hay 2 que lo supervisa un médico internista, anestesista, cardiólogo, neumólogo que se capacitó, y ese paciente está bajo la supervisión del intensivista. Y ahí aumento, literalmente lo que tú dices es verdad, aumento el número de pacientes. Ahora, pero es la supervisión y lo que se está trabajando en las mesas. Para terminar, quiero compartir otro pasaje de la conferencia de prensa del presidente de la República en relación al combate de las aglomeraciones. Fue uno de los cambios de pisada que se dieron esta semana, una semana después de la anterior conferencia, y vamos a compartir lo que decía el presidente acerca de cómo iba a actuar a partir de ese momento el gobierno. En el marco de la normativa vigente se van a disolver las aglomeraciones. Y este es un mensaje que queremos que sea claro porque vamos a aplicar la ley vigente que el gobierno tiene como herramienta. Las aglomeraciones no se pueden hacer. Y entonces es un reconocimiento de que no se estaba aplicando la ley como correspondía antes. Bueno. Acá tuvimos imágenes el domingo pasado, era de una candombeada, la estamos viendo ahí, la teníamos a hacer hasta ahora. Y ninguna policía disolvió la candombeada. A ver, no tengo números, no pertenezco al Ministerio de Interior, ni siquiera manejamos. Tengo entendido, las autoridades del Ministerio de Interior lo han dicho en estos días, que han realizado miles y miles de intervenciones. Lo que desconozco es el personal total, si es el suficiente. Está bien, Lo pero la desconozco. actitud, No, es la actitud, la directiva, la política. Por algo la casa dice, a partir de ahora vamos a aplicar la ley. Entonces antes no se aplicaba. Ah, bueno, no, pero tal vez está bien, Ignacio, te entiendo. Capaz que tengo que discutir de semántica. Yo interpreto a mi presidente diciendo que ese será más enfático. No, pero no es semántica. Anoche estaban los patrulleros Sí, en la sí, pista de sí. patinaje de la Rambla y Jackson. Yo los vi y había 8 policías. Sí, sí. Las noches anteriores no había 8 policías ni vallados. O sea, hubo un cambio. Bueno, está bien. Digo, Capaz que he hablado con el ministro Larrañaga. Sí. O con Pero digo, el- Que creo digo, que es muy bienvenido sea el enfático. cambio, Claro, quiero ah, decir. perfecto. Lo que Había un estoy cambio. diciendo es que la crítica que es en otro lado es, che, esto no se debe haber endurecido antes para evitar que estuviéramos en la situación que estamos ahora. ¿No hay una suerte de mea culpa? Bueno, tal vez podríamos ir. Bueno, acá estoy en este momento opinando cosas que no me gustan, medio como opinólogo. Y yo repreguntaría,
Y no sería que tal vez en algunos momentos, que fue cuando bajó allá en enero, no había tanta aglomeración y luego la percepción del riesgo, que lamentablemente es muy baja en muchos, hace que haya cada vez más y más y más y más. Pero eso es así. Ese es un tema muy la importante. gente, la cabeza humana funciona así. Ahora, en el Ministerio de Interior me decían, ¿no?, que es verdad, que se va a poner más énfasis en la represión y que eso va a generar problemas en la sociedad también, ¿no? Aunque ahora la gente está más dispuesta a apoyar este tipo de represión, entre comillas, en las aglomeraciones, ¿no? Ojalá, Leo. Yo desearía que la gente estuviera dispuesta a ver 1 año y 1 mes prácticamente llevamos de pandemia. Qué bueno sería que estos diferentes tipos, yo a veces ejemplifico, como esto es televisión, lo quise hacer en una radio y no podía. Siempre digo, tenemos a los que, teniendo protocolos, sabiendo cómo hay que hacer las cosas, y con actitud responsable, cumplen. Tenemos acá en el medio a algunos que, teniendo protocolos, pudiendo hacer cosas responsables, las cumplen, y a veces no las cumplen, y las cumplen, y a veces no las cumplen. Y tenemos a los revoltosos. No, pero yo no diría son revoltosos. Gente que, o por baja percepción del riesgo, o porque le parece que no le va a ocurrir, o por la razón que fue, o el negacionista, que es algo muy malo, a ver, no va a cumplir. Yo digo algo, pero muy gráfico, que en mi pueblo, en Carmelo, creo que lo entendería todo el mundo. Aumentemos este N de los que cumplen, más los que están cumpliendo más o menos, por favor, con conciencia, sabiendo que esta situación que ustedes mostraban, que nosotros la vivimos permanentemente, no solo con pacientes COVID, yo diría, por favor, abnegados los que están con pacientes COVID, que tuvieron que aprender en 1 año lo que a veces no te enseñaba la facultad con respecto a esto, y los enfermeros y demás. Esas escenas se ven todos los días. Y se va a ir la pandemia, va a terminar, perdón, no se va a terminar, y va a seguir habiendo tragedias adentro de los CTI, que todos las vivimos, y familiares que es imposible no lagrimear cuando tú entras y te vas de ver a un paciente por cualquier patología. Te cuento, estamos planteando una pregunta, una encuesta a la audiencia, a la teleaudiencia, a ver qué opina sobre si las medidas anunciadas por el gobierno estos últimos días son las adecuadas, sí o no. Yo te invitaría a que te quedes después de la tanda para ver el resultado. Y para ver ¿cómo no? Para ver, puedes votar. Tendríamos, me imagino lo que vas a votar, pero @SantoTV4 para que lo hagan. Igual, de todas formas, te quiero agradecer tu presencia y tengo estos regalos de Beauty Planet, un day spa para que disfrutes, ¿no?, cuando te parezca. Y también Helpline, que regala un voucher por 6 meses de servicio para tu uso de algún familiar o amigo. Y gracias por haber estado en este momento, ¿no?, expresando la voz del gobierno frente a tanta incertidumbre, ¿no?, como la que hay. A ustedes por la actitud. Yo siempre digo a los compañeros, porque somos todos compañeros en esto de comunicarle cosas a la gente. Pero ustedes son los profesionales de la comunicación, y yo creo que hay una enorme responsabilidad en todos nosotros y una enorme responsabilidad en comunicar las cosas. Así que creo que esto que tenemos de debatir, poner opiniones diversas y demás, porque en definitiva la gente que pueda tener elementos para decidir es clave, si no sería imposible todo. Yo les agradezco enormemente.